Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Podcast número 10. La fenomenología de lo paranormal visto a través del pensamiento budista. ¿Realmente existe la fenomenología de lo paranormal? Pues bueno, vamos a explorar en este podcast desde el punto de vista budista si realmente existe la fenomenología de lo paranormal. Soy Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal, y les doy la bienvenida a este podcast número 10 y a su canal Psicoimágenes Colombia. Bien, vamos al grano. Vamos a enfocarnos en la filosofía budista y en lo que es el concepto de todo lo que nosotros entendemos como fenomenología de lo paranormal, ¿no? Sabemos que la fenomenología de lo paranormal se presenta por una acción de una energía consciente en un ambiente determinado. Bien sea moviendo o desplazando materia, por ejemplo, moviendo elementos en algún lugar, generando ruido, tratando de comunicarse a través de diferentes dispositivos, utilizando transcomunicación instrumental o mediúmnica, bueno, en fin, una energía consciente que busca o pretende comunicarse con nosotros, ¿sí?, en un ambiente, en un espacio determinado. Bien, entonces pues ya sabiendo que es una energía consciente que suponemos y pues que las evidencias que se tienen sugieren que son de personas que han fallecido y que de alguna manera pues permanecen entre planos, ¿no? En un plano como intermedio en donde se pueden contactar y comunicar con nosotros o hacerse presentes y decir estoy en este lugar, en este punto, espacio, estoy en este tiempo, espacio y me manifiesto ante ustedes. Bueno, ¿qué dice el budismo? Vamos a arrancar con el tema. Y yo creo que hay que hacer una explicación general de lo que es la muerte y el proceso de la muerte y cómo el budismo entiende todo esto, ¿no? Para poder llegar a entender si dentro del budismo se considera que hay fenomenología de lo paranormal o se puede dar, ¿bien? ¿Cuál es uno de los principios fundamentales del budismo, no? Es trascender la ignorancia, que es la raíz del samsara, ¿sí? El samsara es el sufrimiento, el lugar, el punto donde podemos decir que es el sitio del sufrimiento, ¿no? Entonces, trascender la ignorancia es el propósito. Salir de la ignorancia es lo que nos aleja del sufrimiento. Hay tres raíces de la muerte, ¿sí? Las concepciones de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué es la muerte para el budismo, no? Primero, que la muerte es definitiva. Entonces, una muerte definitiva la tenemos que es algo que nosotros como nosotros mismos no vamos a volver, ¿sí? Entonces, digamos que la resurrección dentro del budismo pues no se podría dar, ¿no? O sea, no vamos a volver como nosotros mismos, ¿no? O sea, como lo que somos hoy en día. Por ejemplo, yo, Carlos, no voy a regresar como yo, Carlos. ¿Bien? La muerte es definitiva, no hay vuelta atrás. Lo segundo, pues que la fecha es incierta, pues eso lo tenemos todos claro y que pues no sabemos en qué momento va a ser. Y algo muy importante es que lo único que ayuda es cómo estoy mentalmente preparado para la muerte. ¿Qué quiero decir con eso? Cómo mi mente está preparada para asumir que voy a morir.
lo pongo como un ejemplo. En los estadios o los estadios, por ejemplo, del sueño, se compara mucho que el sueño es como una pequeña muerte dentro del budismo, o lo más parecido a la muerte. Entonces, dependiendo de nuestras de nuestros actos, de nuestro karma, de nuestros méritos, pues entonces nosotros estamos procurando o abonando una siguiente vida, la siguiente reencarnación, eh, mucho mejor pues de la que tuvimos en esta vida, ¿no? Entonces pues estamos procurando un buen renacer, ¿no? Entonces, si nosotros vamos en el proceso de meditación, meditamos sobre la muerte, mantenemos como el constante, y algo que es muy importante dentro del budismo es eh, hacer meditaciones y entender de que lo que nosotros nos llevamos al final es nuestro estado mental, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho para nuestro bien y el de todos los seres sintientes? Y pues uno de los ejercicios que más se recomienda dentro del budismo es cuando nos vayamos a dormir, eh, irnos con ese pensamiento, decir, bueno, ¿qué hice hoy para mi bien y para el bien de todos los seres sintientes? Y eso nos va preparando poco a poco para el momento en el que tengamos que enfrentar ese proceso de la muerte. Bien. Las enseñanzas de Buda Shakyamuni, ¿sí? Nos dice que pues están los cuerpos de enseñanza, que son las exotéricas, ¿sí? Que vienen siendo como los sutras, lo escrito, lo hablado, ¿sí? Y las esotéricas, que vienen siendo la parte del tantra, del cuerpo, del aprendizaje, ¿no? Así, experimentándolo, ¿no? Entonces eso ya un poquito más hacia el lado de el budismo tibetano, ¿sí? Hay las causas para morir, ¿sí? Hay tres causas para morir. Y la da el periodo de vida proyectado por el karma. ¿Sí? Y que también es una proyección de la vida pasada, ¿no? Entonces uno va acumulando karma y karma y karma. Sí, que karma. Me van a decir, bueno, ¿y qué es karma? Bueno, el karma es acción. En segundo lugar, el mérito. Ya hablamos en el primero del karma. Entonces, si se nos acabó el karma, podemos morir. Entonces, las acciones que hemos hecho en nuestra vida no fueron suficientes o fueron suficientes para que nuestra vida acabara. Y esa es la primera, ¿no? Entonces decimos, yo acumulé cierto karma para tener una vida de, pongámosle, 30 años. Y a los 30 años se me acabó el karma, entonces viene a mí la muerte. La segunda es que se termine el mérito. Entonces, ¿qué es el mérito dentro del pensamiento budista? ¿Sí? Viene siendo como la fuente de energía o la gasolina para recorrer el camino espiritual. Parecen similares, pero no lo son. ¿Sí? Entonces, pues, si nosotros acumulamos méritos, ¿sí? El karma, que son nuestras acciones, y los méritos vendrían siendo como, pues yo lo digo de esta manera, pero de pronto si alguien me lo puede corregir le agradezco mucho, pues vendría siendo como nuestra voluntad de hacer. Entonces el karma es hacer y el mérito vendría siendo la voluntad de hacer. Y si se nos acaba también el mérito, que es lo que mueve al karma, pues entonces también nos vamos de este plano de la existencia, ¿no? Y la tercera, y creo que es una que coincidimos pues todos los seres humanos, es en la incapacidad de evitar el peligro. Todos sabemos que si nos enfrentamos al peligro, pues muy seguramente tenemos una oportunidad muy alta de morir, ¿sí?
Es más difícil que yo me muera jugando una partida de ajedrez a que yo me muera haciendo un deporte extremo. Bien, entonces, pues, si evitamos el peligro, pues vamos a tener mayor oportunidad de estar en esta tierra. Pero pues si tenemos la incapacidad de evitar el peligro, pues muy seguramente algún día llegará nuestro momento y que, y que se nos acabe todo, ¿no? Una de las cosas también interesantes para ver dentro del budismo, y pues que ya estamos hablando, pues ya tenemos las causas, ¿sí? Que se nos acabe el karma, que se nos acabe el mérito, o la misma incapacidad de la persona para evitar el peligro. Nos vamos al estado mental, ¿sí? Vamos a hablar de ese estado mental, las condiciones previas al estado de la muerte. Dentro del budismo se considera que todo es mente. Bien, todo es mente y todo es conciencia. Y esta mente, esta conciencia, es la que va trasladando, ¿sí? Estos estados kármicos, ¿sí? Y estos méritos para nuestros procesos siguientes, ¿no? Para nuestros procesos futuros, así como lo hizo en nuestros momentos pasados. Dentro de los estados o condiciones previas a la muerte, en los momentos en los que nosotros estamos muriendo, estamos muy influenciados por nuestra vida actual, ¿sí? Influenciados por nuestro estado mental antes de la muerte. Pero me dirán, ok, tal vez para una persona que esté en una condición de cama, esté en un proceso lento, quizás pues puede que tenga ese espacio para poderlo realizar y que alguien que muera repentinamente, pues es exactamente igual. Al final, nuestro, nuestra conciencia, nuestro estado mental, así pues nuestro cerebro haya sido destrozado, va a permanecer. Ya les digo por qué, pero pues va a permanecer y lo que va es a ir conectando con nuestro karma, con nuestras acciones, ¿no? Con lo que más hemos estado acostumbrados a hacer en nuestra vida. El segundo, la segunda condición previa a la muerte es esto mismo que les acabo de decir, ¿sí? Que el karma que haya sido más poderoso en nuestra vida actual es el que vamos a tener en nuestro estado de conciencia. Pongo ejemplos. Es decir, que si yo en mi vida fui generoso, cuidé a los animales, respeté a las personas, ayudé, sí, fomenté la evolución, pues todo eso es lo que me va a quedar a mí de karma. Todo eso es lo que me va a quedar a mí y eso es lo que yo voy a tener para mi proceso de reencarnación, ¿sí? Eso es lo que yo voy a tener, eso es lo que yo estoy cultivando para justo en ese momento. Pero si yo fui una persona asesina, fui una persona cruel, fui una persona despiadada, una persona deshonesta, una persona poco fiable, etcétera, 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 pues eso, que ha sido lo que más he hecho yo en mi vida, pues entonces lo voy a tomar y eso es lo que me va a mí a generar ese karma, que es lo que me va a proyectar hacia mi siguiente vida. Entonces, ¿será más afortunado o menos afortunada? Ahí se va a notar en lo que nosotros nos estamos llevando en nuestro estado de conciencia. El tercer punto de estas condiciones previas a la muerte es que nuestra muerte es el reflejo de nuestra vida. Ese estado mental del que yo les dije y que les acabé de comentar, pues es justamente lo que nos vamos a llevar. Todo el proceso de nuestra vida. ¿Nuestra vida fue justa y correcta o no lo fue? ¿O fue un intermedio? Pero si es un intermedio nos quedamos con lo que más fuerte fue, si fue más mi izquierda o si fue más mi derecha. Bueno, ¿sí? De ahí se salen los tres tipos de mentes antes de nuestra muerte, ¿sí? Que está la virtuosa, la neutra y la no virtuosa, ¿sí?
La virtuosa viene siendo la que se cultivó en el bien evolutivo de todos los seres, sí, como lo habíamos planteado en un inicio. La neutra, pues está entre lo virtuoso y lo no virtuoso, lo que habíamos hablado, ¿no? Ahorita. Y la no virtuosa está cultivada en el no bienestar de todos los seres. Pues estos tres tipos de mente, ¿sí? De conciencia, van a influir en nuestra próxima vida y lo que es nuestro proceso de muerte. Entonces, la mente y su estado al momento de morir van a determinar la reencarnación. Ahora, vamos a pensar en el proceso de la muerte. Mientras la mente, pueda generar pensamientos, se va a enlazar con lo virtuoso o lo no virtuoso de nuestra vida, lo que les dije en un momento. O sea, va a tomar lo que más haya sido dominante en nuestro actuar, en nuestro proceder, ¿no? Y luego vamos a entrar a los niveles más sutiles de conciencia. Ojo con eso, porque ya estamos hablando de los estados de conciencia. Y me van a decir, oigan, pero los estados de conciencia se asemejan mucho como los estados de conciencia cuando uno está en la vida, ¿no? Que hacen el test de Glasgow para mirar los estados de conciencia y a ver si como en medicina, ¿no? Estamos hablando de que reacciona, si tiene reacciones, si tiene reacciones oculares, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este es diferente. Este es más espiritual. Vamos a hablar un poco de la conciencia, ¿sí? La conciencia, en este caso, termina saliendo por donde entró. Es decir, por el corazón no físico, sino energético, que vendría siendo en el caso del budismo en nuestro plexo solar, en el centro del pecho, junto con la energía que acompaña la conciencia. Entonces son dos componentes, un componente energético y un componente de conciencia. Por ahí salimos, pero por ahí también entramos. Cuando llegamos a nuestros cuerpos actuales, entramos por nuestro plexo solar. Por el plexo solar, ¿sí? O por la base donde se va a formar el plexo solar. Hay unos datos muy curiosos que habla el budismo sobre cómo identificar, si a grandes rasgos, si la persona es virtuosa o no virtuosa en los procesos de muerte. ¿Sí? En las muertes no virtuosas, por ejemplo, el calor corporal se va perdiendo de arriba para abajo, que se va perdiendo de la cabeza, ¿sí? Y empieza por la cabeza hasta llegar al plexo solar. Y en las virtuosas es todo lo contrario. Entonces el calor corporal se va perdiendo primero desde los pies y va llegando hasta el plexo solar, porque para ahí poder salir. Ahora hablemos de estos niveles de conciencia, justamente. Se tienen tres niveles de conciencia según el budismo. Está el burdo, el sutil y el muy sutil. El burdo es el que podemos tener aún mientras que mantenemos nuestro cuerpo físico. Quiere decir que dependemos de nuestro cuerpo físico todavía y que todavía ese cuerpo físico alberga nuestra conciencia. La puede sustentar, la puede mantener. En los estados sutiles es cuando ya nuestro cuerpo no puede sostener a la conciencia. Es donde ya no tenemos vida. Y muy sutil es cuando ya estamos fuera de ese cuerpo físico. La conciencia, según el budismo, ¿sí? Puede abandonar el cuerpo muerto incluso hasta 3 días después. Bien. Entonces, según, pues las tradiciones budistas y todo, de preferencia, pues ellos esperan 3 días antes de disponer del cuerpo para poder hacerles los rituales de ayuda y acompañamiento a esa conciencia para que logre tener una buena reencarnación. Y que esta conciencia pueda despegar, ¿sí? De manera tranquila, ¿sí? Y que pues esas energías de las personas que están ayudándole pues le permitan tener un rápido paso por el bardo. Después hablaremos de qué es un bardo. Y pueda reencarnar
en una buena vida, en una buena reencarnación. Un signo de que la conciencia ya se desprendió del cuerpo físico es la descomposición del cuerpo. Algo que esté en proceso de descomposición, según el budismo, ya no tiene la conciencia, el estado de conciencia, esa energía que nosotros llamamos conciencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra cosa que es muy importante y es las disoluciones de la muerte. Bueno, pues las disoluciones son como el desenlace, ¿sí? El resolver, ¿no? El resolver el estado de la muerte. Más o menos lo llamaría yo de esa manera. Ahí vamos a tratar también un poco el tema del Bardo Todol, ¿sí? ¿Recuerdan el Bardo Todol? Ahí lo tengo también en el canal de Psicoimágenes Colombia en YouTube, donde hago pues un resumen de lo que es el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, pero tomemos el Bardo Todol, el nombre Bardo Todol, y qué es su significado. El verdadero significado viene siendo la liberación a través del comprender en el estado intermedio. El bardo es el estado intermedio entre vidas. Y Todol vendría siendo la liberación. Sí, la liberación a través del comprender en el estado intermedio. ¿Y cuál es nuestro propósito inicial? Recuerdan que lo dije al inicio. Es el trascender la ignorancia para salir del sufrimiento. Entonces, en nuestra muerte, vamos a buscar esos estados de trascender la ignorancia. Entonces, el bardo es un estado intermedio. Bien, es un punto intermedio entre la vida que tuvimos y la que vamos a tener. Hay 6 estados intermedios donde podemos reconocer ese momento de, como llamarlo de alguna manera, conciencia. De darnos cuenta que estamos muertos, de darnos cuenta que ya no pertenecemos a ese plano, o bueno, a ese cuerpo donde vivimos, y que vamos encaminados hacia otra vida. Bien, entonces son como 6 oportunidades que se nos dan para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo. Imagínense que es como una especie de sueño lúcido, en donde en algún momento de la historia del sueño nos damos cuenta de que es un sueño, de que es un producto de nuestra mente, de nuestra conciencia, y cambia inmediatamente todas las cosas, ¿sí? Es exactamente igual, ¿sí? Entonces tenemos 6 oportunidades para poder tener como ese momento lúcido, ese momento de despertar. ¿Cuáles son esos 6 momentos dentro de los bardos? O el bardo grande y los 6 momentos, bardos son los intermedios. Acuérdense que es el espacio entre una vida y la otra. Está el bardo de la vida, el del soñar, el de la concentración, el de la muerte, el de la realidad y el del devenir. Esos son los 6 bardos, las 6 oportunidades que nosotros tenemos justamente para poder tener ese estado de conciencia de despertar, darnos cuenta que vamos a ir a un proceso de reencarnación, ¿sí? Y si lo logramos, pues entonces vamos a tener una reencarnación afortunada, una buena reencarnación, una buena vida. El primero es el bardo de la vida, o sea, de lo hecho, ¿sí? De lo que yo he hecho, de lo que yo he caminado, de lo que yo he trasegado. Entonces, ese es el bardo donde podríamos decir que ahí estamos entre el estado burdo y el sutil, ¿cierto? Si estamos en un proceso lento de muerte, entonces el primer bardo de la vida pues va a tener estos estados de conciencia entre lo burdo y lo sutil. Entonces de lo hecho. El siguiente es el del soñar, que volvemos al mismo punto que se parece mucho al dormir. En este bardo pues entonces estamos como en un mundo onírico, ¿no?
donde podemos hacer muchas cosas, donde podemos realizar muchas cosas. Y pues ya ahí estamos en estados sutiles, incluso, pues no tan muy sutiles, pero pues ya estamos sutiles, ¿no? Ya estamos en un proceso de despegar. El tercero es el de la concentración y pues este es mucho más interesante porque pues este bardo es para las personas que han tenido un proceso como de meditación, de concentración, de estudio, de análisis y han tomado su tiempo como para entender que están en ese proceso. Entonces ellos rápidamente en el estado de la concentración, en el bardo de la concentración, eh, pueden lograr ese despertar y o bien trascender a, a una nueva reencarnación, pues si llegan a un estado búdico, pues mucho mejor, ¿no? Y llegan los otros tres, que es el cuarto, que es el de la muerte, que están ya las disoluciones, las resoluciones, que son las experiencias externas e internas, ¿sí? Que son oportunidades, todas son oportunidades para adquirir la sabiduría. Entonces, pues en el de la muerte, ahí ya empieza a ser un poco más compleja la situación, porque entonces vamos a tener visiones, vamos a tener situaciones, ¿sí? Entonces es como mucho más movidito, como por llamarlo de alguna forma. El quinto es el de la realidad, el de entender qué es la realidad, qué es lo real, qué es. Y el último es el devenir, ¿sí? El de que pues definitivamente ya en el último pues ha de ser lo que tiene que ser, lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder. En el cuarto, que vendría siendo, pues digamos que estos tres primeros, en el de la vida, en el del soñar y en el de la concentración, puede que tengamos, sí, todavía los estados de conciencia entre los burdos y los sutiles. Y el de la muerte, el de la realidad y el de devenir, pues entonces pues ya estamos prácticamente ya fuera del cuerpo, ¿no? O sea, la conciencia no puede ser soportada. Dentro de las tradiciones budistas tenemos que este proceso, lo que sostiene nuestra conciencia, pues son los elementos. Eh, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Cuando el cuerpo entra en el proceso de muerte, pues entonces lo que consideramos vida o lo que consideramos la conciencia, lo que hablamos de la conciencia y su energía, los elementos van perdiendo la capacidad para poder sustentarla o sostenerla, ¿no? En este caso, pues el elemento tierra, que es el más fuerte, pues perdería la capacidad de sustentar a la conciencia y luego le tocaría el elemento agua y ya después así hasta que ya no puede el cuerpo sostener a la conciencia y se libera. Y ahí ya empezamos a tener nosotros como una especie de señales internas o experiencias subjetivas. Y estas experiencias subjetivas las podemos tener en todos los bardos, en el de la vida, en el del soñar, en el de la concentración, en el de la muerte, en el de la realidad y en el del devenir. Algo que se encuentra es la clara luz de la mente. Bien, la clara luz de la mente. Pero esta clara luz de la mente se las voy a explicar en la segunda parte de este podcast para no hacerlos tan largos, ¿no? Y voy a explicarles este y muchos más temas para llegar a esta respuesta de si existe la fenomenología de lo paranormal a través del budismo. Ya estamos entendiendo un poco lo que es los procesos de la muerte, cómo influye la mente en nuestros procesos de morir, ¿sí? La conciencia, cómo se fundamenta la conciencia. Bueno, vamos por partes para poder abordar esa pregunta, ¿vale? Entonces, los vamos a dejar hasta acá. Les agradezco a todas y a todos por su amable escucha y nos volveremos a encontrar en el siguiente podcast, en la parte número 2 de este
podcast número 10 sobre la fenomenología de lo paranormal vista a través del pensamiento budista. ¿Realmente existe? Soy Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal de su canal Psicoimágenes Colombia. Un abrazo, ya saben, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos estén viendo. Se les quiere.